Y en Venezuela justamente cada 5 de enero se celebra el Día de la Industria Farmacéutica, uno de los principales sectores empresariales más rentables, confiable e influyente del mundo, el cual es reconocido por unir esfuerzos en investigación, descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos que ataquen las enfermedades y mejoren nuestra salud. Y es por esto que hoy nos acompaña Diana Vázquez para comentarnos qué pide, Diana, el sector farmacéutico en nuestro país. Hoy a propósito de ser celebrado pues el Día de esta Industria. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Natalie y Diana, qué bueno acompañarlas a esta hora con este frío que todavía tenemos por acá, por lo menos en el estudio. Y sí, ciertamente la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, hace una serie de peticiones que tienen que ver con el mejoramiento del sector, leyes que protejan a la industria farmacéutica, así como beneficios arancelarios que por supuesto lo estaremos ampliando un poco más adelante en esta nota. Pero primero hay que saber que en este día la producción y mercantilización de medicinas para la salud humana y animal es vital para este sector. Por eso cada una de las especies son tomadas en cuenta por la industria farmacéutica y también abarca muchos campos del saber como la biología, la química, la ingeniería, la física, la bioquímica, la veterinaria, la medicina, la microbiología y por supuesto la farmacología, que es el sector más cercano y próximo que tenemos. Y a propósito de esto visitamos una de las, y diría yo, la farmacia más famosa del país, esta famosa Botica de Velázquez, ubicada en el centro de Caracas, en la avenida Lecuna, que tiene más de 146 años de actividad, la cual la hace como reconocida como el establecimiento más antiguo de la ciudad capital en el despacho de medicamentos, pero escuchamos qué fue lo que nos dijeron su personal. Tenemos la fortaleza es que hemos retomado la preparación de fórmulas, lo que es receturas y fórmulas magistrales. Entonces, bueno, ese es el fuerte que tiene la farmacia actualmente. Por eso se diferencia de las demás. Exactamente, sí. Tenemos materias primas que aún tienen tiempo, que tenemos tiempo acá y bueno, son de una calidad alta, una alta calidad. ¿Has comprado otras veces aquí? Sí, medicamentos más que todo compuestos, que preparan las dosificaciones y ha sido... Sí. Es la única farmacia, creo que en Caracas, que mantiene el perfil de tantos tiempos. Y es que en el Día de la Industria Farmacéutica sirve también para reconocer el rol del profesional que se desempeña en esta área, que no solamente se destacan por la investigación y desarrollo de medicamentos, igualmente sobresalen en la producción, mercadeo y ventas, así como en control de calidad, también de relaciones públicas y asesoría médica, como es el caso de la farmacia Bellomonte, fundada en el año 1953, otra de las más antiguas del país, pero vamos a escuchar qué nos dijo también parte de su personal. Informar cada uno de los componentes o principios activos que tienen los medicamentos, el darle el uso correcto o explicarle a las personas y educar cada uno de los medicamentos, cómo tomarlo, no excederse de la dosis, tener una buena lectura de los récipes. Sí, y es que este sector se ha convertido en una red conformada por organizaciones públicas y privadas, permitiendo el desarrollo socioeconómico de Venezuela de acuerdo a la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR, que precisa, y por supuesto lo vamos a ver en nuestras pantallas, que en 196.53 millones de medicamentos se distribuyeron en el mercado al cierre del 2023, con un precio promedio de $3.40 por cada medicamento, siendo uno de los costos más bajos del mundo por el poder adquisitivo del venezolano y en conformidad con la ONU, que exige que los países sean flexibles en la fijación de precios y por supuesto de la demanda de los pacientes. Pero vamos a escuchar qué nos dijo el titular de CIFAR, Tito López. Muchas de estas empresas han empezado a representar industria farmacéutica transnacional, es decir, están aumentando su portafolio de productos, lo que trae en positivo también que se incrementan los puestos de trabajo en la industria farmacéutica. Actualmente tenemos alrededor de 7.500 y la importancia es que estamos empezando a exportar algunas empresas de capital nacional venezolano.
Y por supuesto, hay que decirlo, históricamente esta industria ha ayudado a erradicar importantes enfermedades que han acechado al ser humano a través de los tiempos. Más reciente en la actualidad, el sector farmacéutico cumplió con el rol vital de producir vacunas para combatir el COVID-19 y todas sus variantes. Y en tiempo récord, porque la producción de estas vacunas se hizo en tiempo nunca antes establecido. Nos mostrabas un recorrido, Diana, por algunas de las farmacias del país que son tradición para muchos venezolanos. Te preguntaba, entre justamente estos sonidos que pudimos escuchar, si la realización de las fórmulas magistrales son preferidas por los clientes, por los usuarios, porque en algunos casos sean más económicas que la de las grandes farmacéuticas. Sí, suelen ser económicas, pero también tienen una particularidad. Vienen con unas cargas muy diferentes que no se consigue quizás con un medicamento convencional. También sucede que tienen unas especificaciones que no tienen otros productos que también se consiguen, por ejemplo, en las grandes cadenas de farmacias. Estos medicamentos que se les conoce como fórmulas magistrales vienen con unas características muy precisas, muy puntuales, que son combinables, que quizás en algunas farmacias tradicionales no se pueden conseguir. Entonces, estas son propicias para la búsqueda de este tipo de medicamentos que son muy puntuales y específicos. Sobre todo para la piel, creo yo, ¿no? Pieles atópicas, alguna mancha, alguna verruga. Sí, incluso hongos, que los hongos son muy difíciles de tratar y delicados. Muy específicos. Muy específicos. Entonces, estas fórmulas magistrales, por supuesto, con una cierta pericia para su preparación, son perfectamente indicables. Y por eso también la Cámara de la Industria Farmacéutica, como les comentaba al inicio, pide que se hagan más flexibles los controles para la importación de estos medicamentos. Nos decía también Tito López, el titular de esta Cámara, que hay medicamentos esperando en aduana para ingresar al país. Ya hemos visto que ha dicho que hay abastecimiento en el país de más del 90% de medicamentos y que no hay en este momento problemas, por ejemplo, con el acceso a lo que tiene que ver con los diferentes insumos médicos que se necesitan, pero sí pide mejoras en el poder adquisitivo para que los venezolanos puedan comprar de manera regular y también en grandes cantidades los medicamentos que requieran en cualquier momento. Diana, y otra de las cosas importantes de resaltar es que no hay que confundir estas fórmulas magistrales con los medicamentos falsos que desde la Cámara Farmacéutica, desde la CIFAR también, pues han alertado que hay una distribución irregular sobre estos medicamentos. Es importante pues que nosotros hagamos hincapié con respecto a esto en el Día de la Industria Farmacéutica. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta, porque sí, lamentablemente Venezuela no escapa a la realidad. Hay muchos sectores económicos que están inundados, y así lo han dicho, por eso lo cito textualmente, por los medicamentos falsos. O sea, hay medicamentos, hay refrescos, hay alimentos, pero el farmacéutico, específicamente el de los medicamentos, es uno de los que ha llegado al país por vías irregulares estos medicamentos que pueden afectar la salud de las personas. Quizás no llevar a la muerte, pero sí condicionar su estado de salud. Por ejemplo, la persona cree que se está tomando un medicamento para la tensión y la persona dice, pero es que no mejoro, porque quizás lo compró de manera más económica en alguno de estos establecimientos, pero la dosis es muy baja, la dosis es muy mínima para lo que la persona requiere. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde se quieren este tipo de medicamentos. Hay ciertas características que ayudan a detectar cuando los medicamentos son falsos. Tienen que ver con el número del lote del medicamento al cual pertenece y, por supuesto, el laboratorio. Súper importante detallar siempre la fecha de fabricación, de vencimiento y, por supuesto, el laboratorio. Justamente te quería preguntar acerca de esto, Diana. Cuando hay una fecha de vencimiento, normalmente las personas botan la caja, así quede la mitad o un poco más, porque piensan que su efectividad ya culminó, ya venció literalmente. Pero hay un tiempo de gracia para estos medicamentos, ¿se pueden tomar un poco después de que hayan vencido? Sí, incluso se habla que tienen un periodo de gracia con el pasar de los años. Los medicamentos tienen un periodo de vencimiento de 1, 2, quizás hasta 3 años y se pueden tomar después. Hay tiempos
3, 4, hasta 5 meses, no le va a pasar nada a la persona que lo tenga en su casa por alguna emergencia que lo tenga que hacer. No se recomienda que se tomen medicamentos vencidos, hay que aclararlo, pero si tienen un periodo de gracia de unos pocos meses y lo que hace el medicamento es perder la efectividad. No va a ser contraproducente para la salud, pero sí va a perder un poco de efectividad, así que hay que tenerlo también muy en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a Diana Vázquez por este reporte tan completo con respecto al Día de la Industria Farmacéutica y todas las aristas pues que se han abordado en este bloque informativo.